Tenemos como invitado en esta parte de nuestro programa a Tomás Socias López, quien es analista económico y político, asesor de empresas, fue presidente de Cavidea, fue ministro de Industria y Comercio y también presidente de la Cámara Farmacéutica. Los saludamos. Tomás, bienvenido, buenas tardes. Saludos, Maripili, encantado de estar en tu programa, con Encantada mucho de gusto. conversar contigo. Bueno, quería que nos contaras, Tomás, cómo estás viendo el tema económico en nuestro país, particularmente toda vez que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado la decisión de flexibilizar algunas de las medidas coercitivas unilaterales que había tomado, que se habían sostenido durante varios años en contra, especialmente las que son en contra de la industria petrolera venezolana y de la comercialización de petróleo. Quería tu comentario y tu análisis al respecto. Claro, Maripili, con mucho gusto, fíjate. Eh, Primero tuvimos 2 años muy mal, ¿ok? Desde hace año y medio aproximadamente, un año y 8 meses, te acuerdas que incluso decíamos, había algunos comentarios de que si Venezuela se había arreglado, el país empezó a tener un proceso de apertura mayor económico, aunque no era realmente industrial, que es importante, pero había un eh, crecimiento ligero y una sensación de bienestar en la población venezolana. Pero esto no tuvo medidas complementarias, la reducción del encaje legal, el freno de las importaciones, eh, el tema de los impuestos municipales dañaron mucho este último año y medio, a pesar de que tenemos una ley reciente de coordinación coordinadora de los impuestos municipales, para decirlo de alguna manera. Y por último, el tema del impuesto a las grandes transacciones, que todos los sectores han pedido, por lo menos rebajarlo 1%. El, el Ejecutivo Nacional, el presidente no tomó esta medida, señala que eh, se dedicaron a estabilizar la moneda, eh, como efectivamente pasó, y aumentar la producción petrolera como ligeramente se hizo. Pero no se tomaron otras medidas fundamentales para la industria, para la economía. En medio de este camino, de este proceso, del último mes, donde la situación estaba para la industria, para el comercio, para el venezolano de a pie, difícil, no solo el sueldo mínimo, sino las condiciones de empleo y de vivir mejor, que le corresponde a todos los venezolanos, y que solo lo da el empleo, solo lo da el empleo, no me quiero detener ahí, y la creación del empleo por los sectores privados. Entonces se produce yo difiero de que Estados Unidos tomó la decisión por el acuerdo de Barbados, y señalo y la información que yo tengo es que Estados Unidos tomó esa decisión, el presidente Biden específicamente, porque este, había otras negociaciones en camino. Los detenidos norteamericanos, detenidos incluso políticos en Venezuela, el número de cerca de 200, y incluso se estaba involucrado el tema de Alexa, que se complicó al final. Esta negociación no pudo llegar al acuerdo final, y el presidente Biden decidió no esperar a las elecciones, sino impulsar que la oposición firmara el acuerdo de Barbados, teórico, por cierto, aunque concreta las elecciones para una fecha específica, pero teórico. Pero en base a eso, para mi información y mi trabajo, el presidente Biden no espera la realización de las elecciones para dar una primera medida de flexibilización, sino se apoya en este acuerdo de Barbados. Te repito, no integra varios temas importantes para muchos sectores de la oposición.
Ahora, la decisión es muy importante para no extenderme, Maripiri, y poder conversar más eh, eh, y no explicarlas más, porque esto se ha explicado mucho. La flexibilización de las sanciones eh, y el aumento de la producción petrolera por Chevron para el próximo año deben de darle al Ejecutivo entre 5 y 8 mil millones de dólares el próximo año. Que ahí es donde yo creo que la economía, lamentablemente, por esta vía de los ingresos, es que va a mejorar el año que viene, y repito, no por la toma de decisiones de medidas que tienen que estar dirigidas a la industria nacional, a la creación de empleo, a la construcción de carreteras a través del sector privado y a la delegación de funciones por parte del Estado. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que tú comentas, el gobierno llega al año 2024, que es el año electoral presidencial, con mucho más dinero en la cuenta que lo que tenía hasta este momento. Por el otro lado, se acaba también de producir un evento que se realizaron elecciones primarias en un sector, en un grupo de la oposición, y bueno, eso también ha traído, digamos, cierta modificación del escenario político de ese sector de la oposición. En ese sentido, quería tu comentario o tu análisis, entonces, de cómo va a ser este año 2024. Ya en el Acuerdo de Barbados se establece que las elecciones presidenciales van a ser para el segundo semestre del año 2024. Sin embargo, eso significa que queda menos de un año, mucho menos de un año, para estas elecciones presidenciales. Maduro y el gobierno con un ingreso importante que les va a venir por la vía de la flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales, y también pues con todos los problemas internos que tiene la oposición en general, y también de cara a lo que sucedió en las primarias. Quería tu comentario y tu análisis, entonces, cómo se vislumbra el 2024 políticamente hablando. Sí, mira, en ese marco político la información es, por supuesto, las elecciones del 24, que no se prevé situaciones complejas de escándalos, para decirlo de alguna manera, como hace años, y estando dividida la oposición, previsualizan una situación en la que si la oposición logra organizarse, de alguna manera va a tener dificultades. Y si por otro lado el presidente Maduro gana las elecciones, pues se legaliza y ya no hay razón para que Estados Unidos, que no lo ha dado una sola vez, lo hará poco a poco, mantenga las sanciones. Entonces, el segundo escenario parece claro. No hemos hablado del escenario de Estados Unidos con el tema de Trump, pero el problema lo tiene la oposición venezolana, dividir en fracciones, como tú dices, y con un gran reto importante, que es en las condiciones en que está, no logra aglutinar la fuerza necesaria para unos resultados positivos. Ese escenario debe ser en paz, donde no debe haber problemas como en años anteriores, en medio de un escenario económico donde el Ejecutivo, como te decía, va a tener más recursos, en medio de ausencia de medidas económicas profundas como tal, y en medio de una crisis que continuará, porque no se podrá elevar el sueldo mínimo del venezolano. El gasto del Estado será muy grande con el peso que tiene de 73 ministerios, de 700 empresas nacionalizadas y confiscadas, que no se le entregan el manejo a los sectores privados. En fin, con ese lastre que el Estado tiene, 6 millones de empleados públicos, que no necesariamente, y lo hablamos en un programa tuyo, tienen que
que despedirse, sino tiene que haber un proceso paulatino de creación de empleo para que pueda ir haciendo el pase a los sectores privados. Así es que ese sería el escenario político, Maurizio. Ahora, ¿cómo tú ves la relación del gobierno del presidente Nicolás Maduro con los sectores privados? Porque justo después de que se realizara la firma de estos acuerdos en Barbados con un grupo, con un sector de la oposición, el presidente Maduro convocó en el Eurobuilding a una reunión donde, bueno, ahí no faltaba prácticamente nadie. O sea, estaba invitado Raimundo y todo el mundo, me refiero, gente de los sectores políticos, gente del mundo empresarial, las iglesias, también inversionistas internacionales. Entonces, pareciera que Maduro está reafirmando su giro hacia las políticas más liberales y de mayores acuerdos con, al menos con los sectores empresariales, pero no sé cómo lo ves tú. Lo que pasa es que no se concretan, Maripili. El tema es que se puede ver una inclinación positiva del presidente Maduro con la reunión del Eurobuilding, pero no se ve después concreción en las medidas. Yo te dije 4 medidas clave. El empresariado se reúne, los inversionistas se reúnen, los sectores privados, alrededor de esas 4 alternativas que necesita para crear empleo, porque el empleo ayuda, por supuesto, al consumo, al aumento del consumo a los sectores privados, pero ayuda también al Ejecutivo Nacional a liberarse del grave problema del sueldo mínimo y de una responsabilidad social, como es la empresa privada, que da seguro, que permite el ahorro, en fin, ya sea cada 3 o 4 meses. Ese es el esquema de fondo, ese es el gran reto, el gran problema, donde ve que el presidente o va lento, va muy lento, o no termina de hacer ese, aunque sea pequeño giro, a una apertura del país. O sea, en otras palabras, ¿tú sientes que la reunión que se hizo en el Eurobuilding, donde estaban todos estos sectores que ya mencionamos, fue un saludo a la bandera, pero no se concretan acuerdos específicos entre los sectores del gobierno y el sector empresarial y laboral y productivo para arrancar el desarrollo productivo del país? Tiene que concretarse, efectivamente. Y te hablo de 4 decisiones importantes que resumen las preocupaciones de la industria nacional, del comercio nacional, del inversionista extranjero, que se le puede unir a lo mejor el tema de la ley de inversiones extranjeras y otros que pudiéramos tener. No se ve una aplicación de las zonas económicas especiales, que era una solución importante del presidente Maduro, en la cual podía, en las zonas económicas especiales por área, para no tomar una medida general, bajar el impuesto en una zona, poner el 1% del impuesto a las grandes transacciones en la otra, entregar, por ejemplo, hacia el oriente, la terminación de la construcción de la autopista a sectores privados de la zona que están ávidos de hacerlo, pueden tener falta de financiamiento, esto retardaría la construcción, pero evidentemente que ese es el paso donde faltaría, se ve fallo, sigue una posición ligeramente ideológica o fuertemente ideológica del Ejecutivo ante la respuesta de creación de empleo nacional. Recapitula, por favor, Tomás, las 4 medidas económicas que tú consideras que el Ejecutivo debería de tomar para hacer una promoción de las inversiones y del sector privado. Mira, es necesario reducir, hay muchas más, por supuesto. Venezuela de hoy necesita un conjunto de medidas más, pero estas son las fundamentales que reactivarían la economía nacional en menos de 6 meses. La reducción del encaje legal, que permite la multiplicación del préstamo en todo el país, y que es una petición de todo, absolutamente de todos los sectores. Yo creo que no hay uno
que no lo solicita. Hasta el ama de casa que quiere volverse a comprar otra vez su nevera, su televisor, su carro, al final su apartamento o su viaje al cual tiene derecho para ver a sus hijos a través del crédito. El segundo, el ajuste de los aranceles para detener esta importación bárbara que existe en el país de productos importados que vienen a menor costo, compitiendo con la industria nacional y colocándola solamente con el 30% de producción de toda la capacidad que tienen. Así es que esto por supuesto, al vender la industria nuevamente y al activarse la economía, el empleo, repito, vuelve a crecerse a todos los niveles, vuelve a aumentar en todos los niveles. 2 millones de personas puede recibir el sector privado con esta medida. La tercera medida es el tema del impuesto a las grandes transacciones, por orden jerárquico. El impuesto a las grandes transacciones paralizó aquel crecimiento que tenía la economía hace años, 8 meses, hace 2 años, a través de la dolarización, y la frenó bruscamente. Está bien que el Ejecutivo no quiera reducir el impuesto a las grandes transacciones, pero entonces está solicitando por lo menos llevarla al 1%, que si no lo puede hacer con medidas totalitarias o generales, quiero decir, con políticas generales o decisiones generales, que lo haga entonces por las zonas económicas especiales. Y por último, la aplicación rápida de la ley de coordinación de los impuestos municipales, porque los impuestos municipales, las municipalidades no recibieron presupuesto prácticamente y estaban viviendo el presupuesto que le quitaban a través del impuesto a la empresa más cercana, a la actividad más cercana, a la producción más cercana que existía, incluso a las producciones agrícolas que estaban por la zona. Esas 4 medidas, yo sé que hace falta muchas más, evidentemente, y acabo de decir algunas importantes. La transferencia al sector privado de más funciones que el Estado no puede, no tardaría 50 años en llegar el Estado a brindarle el agua que necesita la población venezolana o las ciudades, mientras que el traslado a inversionistas privados que puedan cambiar la tubería de agua de todas las ciudades en menos de 5 años, quedarían indudablemente estoy hablando solo del agua, igualito me refiero a la electricidad y a otros servicios públicos. Ya. Bueno, realmente muy interesante todo lo que nos has contado, Tomás. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de este panorama económico y político. Muchas gracias. Quiero acentuar un tema ahí, Maripili, que no quise extenderme para que tú pudieras preguntarme. Yo le doy mucha importancia en mi informe confidencial y en las perspectivas del país, que siempre hablamos de lo negativo, a los ingresos que va a tener por el petróleo. O sea, el país, la producción del petróleo está en manos de Chevron prácticamente, vamos a decirlo así, no es así, pero quien está elevando la producción petrolera de PDVSA fuertemente pudiera llegar a 900,000 barriles a finales de año, a pesar de haberse retrocedido en septiembre, y la exportación a Estados Unidos, que es algo que ha cambiado el rostro de Venezuela y de Estados Unidos, que hace que dice que muchos, las medidas que tomó Estados Unidos, el presidente Biden, fueron realmente por el cumplimiento del petróleo y por las 2 guerras que tenían puerta. Ya. Bueno, te agradezco que hayas estado con nosotros, Tomás, y que nos hayas brindado tu análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripili. Amigos, Tomás Socias López, analista económico, fue presidente de Cavidea, también ministro de Industria y Comercio y presidente de la Cámara Farmacéutica, y actualmente es asesor de empresas. Y continuamos con más de nuestro espacio.